Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre HTML5. En este caso lo que vamos a tratar es IndexedDB, la base de datos local que podemos utilizar gracias a HTML5. Este vídeo, como siempre, tiene un artículo asociado en el blog donde se ve pues, con un poquito más de detalle o de una manera diferente en IndexedDB. Y se trata de una primera entrega, ¿vale? No vamos a ver IndexedDB en un solo vídeo, sino que serán 3 o 4 o 5 vídeos más bien, con sus respectivos artículos donde trataremos IndexedDB para que al final de todos ellos sepamos trabajar perfectamente con IndexedDB. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es IndexedDB. ¿Vale? Cuando hablo de IndexedDB, pues básicamente lo que significa es base de datos indexada. ¿Vale? Entonces, efectivamente estamos hablando de algo muy parecido a una base de datos. En HTML5 nosotros teníamos la posibilidad, o estaba en el estándar, la posibilidad de trabajar con bases de datos SQL. ¿Vale? Nosotros cuando hacemos una aplicación web solemos tener información almacenada en bases de datos y entonces a través de los lenguajes de programación nos conectamos a esa base de datos y con sentencias SQL recuperamos la información, la creamos, la editamos e incluso la eliminamos. Eso es lo que solemos hacer. Solemos utilizar lenguaje de programación, como puede ser PHP, como puede ser Java, para escribir el código y colocarlo en un servidor web, ¿vale? Y a ese servidor web se accede desde los navegadores, ¿no? Es un poquito como hasta ahora hemos hecho siempre las aplicaciones, las páginas web y cómo trabajamos con bases de datos. Con HTML5 todo cambia un poco. La finalidad, la idea es que podamos tener una aplicación web hecha en HTML5, ¿vale? Ya sea accediendo desde el navegador, ya sea accediendo como una extensión de Firefox o una aplicación de Google Chrome, o incluso como una aplicación móvil gracias a HTML5 y la posibilidad de embeber un navegador, abrir un WebView dentro de las aplicaciones. Entonces, con todo esto que podemos hacer con HTML5, gana fuerza una idea, que es poder trabajar sin conexión a Internet. Normalmente, cuando accedemos a una aplicación web, necesitamos conexión a Internet, y sin conexión a Internet no funciona, independientemente de que accedamos a ella a través de un navegador o a través de una aplicación en nuestro móvil. Y esto suele ser así, suele ocurrir porque necesita la aplicación acceder a un servidor externo, un servidor remoto, a recuperar como mínimo la información, si no ya directamente a recuperar todo el código que se visualiza, pero bueno, como mínimo acceder a una base de datos remota para obtener la información. Cuando se hizo el estándar de HTML5 se pensó, entre otras cosas, en paliar esa situación, y por eso apareció lo que era el Web SQL que comenzamos al principio. Web SQL era la posibilidad de trabajar con una base de datos local y que esa base de datos fuera de tipo SQL. De hecho, se estaba en los navegadores, en Chrome, en Firefox y en Safari, que si no recuerdo mal también en Opera, se ha implementado Web SQL utilizando SQLite. Entonces, eso nos permite a través del código JavaScript hacer sentencias SQL de create table, select, delete, update, como si fuera, de hecho no es como si fuera, es que se trata de una base de datos en SQLite a la que accedemos en vez de desde una consola o desde un cliente de base de datos, accedemos desde JavaScript, ¿vale? Y eso es lo que teníamos. Sin embargo, como ya es de sobra conocido, sobre el año 2010 se decidió eliminar el Web SQL del estándar. Entonces en HTML5 ya no hay soporte para Web SQL, aunque los navegadores lo sigan soportando. O sea, en Chrome podemos ir utilizando Web SQL, en Firefox también. Se recomienda encarecidamente que no se utilice porque está fuera del estándar, está en deprecate, y entonces se supone que con el paso del tiempo los navegadores no van a implementarlo. Y además Internet Explorer, por ejemplo, no ha llegado a implementar en ningún sistema de Web SQL. Y la W3C, para ofrecer una alternativa al Web SQL que desaparece del estándar, nos presenta IndexedDB, que IndexedDB se supone que sustituye a Web SQL y además aplica ciertas diferencias que consideran mucho mejores o mucho más óptimas que andar a trabajar con una web, con una base de datos en SQL. Entonces,
IndexedDB cubre esa necesidad, cubre la necesidad de una base de datos. Lo que significa es que nosotros podemos tener nuestra aplicación hecha en HTML5 100% del lado del cliente. Cuando hablamos del lado del cliente nos referimos al usuario. O sea, el usuario accedería a la aplicación. Esa aplicación se podría conectar a una base de datos que estaría almacenada en el propio equipo del usuario, el propio equipo del cliente, y podría trabajar con ella. Así que gracias a IndexedDB nos olvidamos de tener una conexión a internet para poder trabajar con la información. Lo único que deberíamos tener en cuenta, si nos interesa, es crear un proceso de sincronización para que la información que está almacenada en la base de datos local se sincronice con un servidor remoto. Puede que tras ver lo que es IndexedDB, tras comentar un poquito el concepto de lo que es IndexedDB, alguno piense que para eso ya tenemos local storage. Local storage, y si es un storage, es algo que ya le dedicamos un artículo hace relativamente bastante tiempo, y básicamente es una forma de almacenar información en el lado del cliente, para que también estaría disponible en un modo sin conexión. Sin embargo, local storage tiene más bien la funcionalidad o la idea de sustituir a las cookies, o sea, o sustituir o complementar a las cookies, más que de ser una base de datos local. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, un local storage se almacena la información se almacena en clave valor. O sea, vas a guardar una información, le pones una clave y tiene un valor, como si fuera un array de PHP. Entonces, eso es un poco limitado. Y al mismo tiempo, los navegadores web limitan el tamaño que puedes tener de local storage. Normalmente, aunque depende del navegador, estamos hablando de aproximadamente unos 10 megas de información que se puede almacenar utilizando local storage. Por supuesto, para hacer lo mismo que hacen las cookies es espacio de sobra, pero para una aplicación que mueva información, que mueva una cantidad importante de datos, 10 megas se quedan extremadamente cortos. Entonces, ahí también gana fuerza IndexedDB, ¿vale? Porque IndexedDB, por un lado, es una base de datos, ¿vale? Y esa base de datos se almacena en local, que es una de las características interesantes de IndexedDB. Además de almacenarse en local, no tiene límite de tamaño. O sea, nosotros podemos tener una base de datos en local de 100 megas, de 1 giga, de 10, de 1 tera. No hay límite de espacio, no hay límite de espacio que pueda ocupar en el disco duro del cliente la base de datos. Por supuesto, siempre estaremos limitados al espacio disponible en el equipo del cliente, pero no hay un límite preestablecido, más allá que los límites propios que existan físicamente. Sí es cierto que, por ejemplo, Firefox, en este sentido, aunque sí es ilimitado, va trabajando en bloques de 50 megas. O sea, empiezas a trabajar con IndexedDB, en Firefox selecciona, reserva 50 megas de espacio para utilizarla en la base de datos. Cuando está completo ese espacio, solicita al usuario, solicita al cliente permiso para ocupar otros 50 megas más. Entonces, pues bueno, cada 50 megas va a tener que el usuario aceptar si está utilizando Firefox, pero realmente no tiene límite. Además de eso, en IndexedDB podemos trabajar con diferentes bases de datos. Podemos crear 3, 4, 5, 6 bases de datos dentro de nuestra propia aplicación web y trabajar con una u otra según lo que nos interese. Y dentro de la base de datos podemos tener diferentes tablas. Digo diferentes tablas, aunque realmente no se van a crear tablas, pero ahora mismo, para que nos hagamos un poco la idea y entendamos el concepto, digamos que se crean tablas, ¿vale? Entonces, esas son las características de IndexedDB. Para entender el funcionamiento, vamos a empezar ya a trabajar. Entonces, por eso pues vamos a abrir como siempre NetBeans y vamos a tener nuestro documento index.html. Estamos hablando de HTML5, por lo tanto, aunque estemos hablando de almacenamiento local con base de datos, todo es accesible a través de un documento HTML. Y como es HTML, vamos a crear la estructura inicial del documento. Como siempre, ponemos el doctype para HTML5, abrimos la etiqueta de HTML, un HTML tendrá una cabecera y tendrá un cuerpo, ¿vale? Tendrá un cuerpo.
Y dentro de la cabecera, como estamos hablando de HTML5, tenemos que colocar un metacharset para decirle cuál es la codificación de caracteres a utilizar, que va a ser pues UTF-8. Y vamos a colocar también un título a nuestro documento. Y vamos a llamarle indexeddb local database with HTML5. ¿Vale? Y esta es nuestra estructura básica de documento. Por supuesto, dentro del body deberíamos colocar la interfaz, lo que va a ver el usuario. En este primer vídeo, como lo único que vamos a hacer es crear una base de datos y crear lo que sería una tabla, que realmente lo que creamos son almacenes, no va a haber contenido, porque realmente no va a haber nada que el usuario con el que el usuario vaya a interactuar. Así que vamos a colocar un pequeño comentario de HTML. Los comentarios de HTML se colocan así, y en su interior colocaremos una marca to do para saber que en esta parte del código necesitamos hacer algo más adelante. Como decíamos, para trabajar con la base de datos necesitamos un lenguaje de programación, porque vamos a tener que mandar instrucciones para realizar tareas como crear la base de datos, crear las tablas, insertar contenido. Y el HTML como lenguaje de marcas no es un lenguaje de programación, no nos permite hacer nada de eso. Lo que tenemos que utilizar es JavaScript. Y como vamos a utilizar JavaScript, vamos a crear una etiqueta dentro del head, la etiqueta script, que es donde colocaremos nuestro código JavaScript. Como es JavaScript, vamos a colocar que es de tipo text JavaScript. Y ahora mismo lo que tendríamos que hacer era colocar un atributo src de source y colocar una ruta, un fichero .js donde estaría toda la lógica de nuestra aplicación. Sin embargo, para que todo el contenido se nos quede en un solo archivo y sea pues más fácil de entender durante la explicación, vamos a colocarlo dentro del documento, ¿vale? Vamos a escribir aquí nuestro código JavaScript, aunque recordemos que no es recomendable. Lo ideal es tenerlo todo separadito y tener por un lado el lenguaje de marcas, por otro lado tener los estilos, que sería el CSS, y por otro lado tener el lenguaje de programación, que sería el JavaScript. Bueno, entonces aquí ya empezamos a trabajar con indexeddb, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer o enterarnos, saber cuál es el objeto que JavaScript nos proporciona para poder trabajar con indexeddb. Ese objeto es indexeddb. Este es el objeto que va a tener una serie de propiedades y de métodos y funciones que nos va a permitir interactuar y trabajar con una base de datos en indexeddb. Sin embargo, como estamos hablando de JavaScript y estamos hablando de JavaScript en el lado del cliente, nada nunca es tan fácil ni nada nunca es tan bonito, ¿vale? Aunque esta es la forma en la que debemos trabajar con indexeddb, debemos trabajar con indexeddb llamando a los métodos y propiedades de este objeto. Los navegadores implementan el JavaScript, como todos sabemos, a veces de una manera un poco personal. Y en los navegadores modernos, cuando hablamos de modernos, nos hablamos a las últimas versiones de los navegadores, todo se ha ido poco a poco estandarizando, pero al principio no. Entonces, si vamos a acceder a la aplicación que estamos haciendo desde un navegador en su última versión, vamos a tener indexeddb disponible. Sin embargo, si lo hacemos desde un navegador, ya sea Firefox, Chrome, Opera o Explorer, que no esté en las últimas versiones, nos podemos encontrar con que indexeddb no está disponible como tal, sino que está disponible a través de unos objetos que ellos han creado utilizando el prefijo propietario. Lo mismo que nos ocurre con CSS cuando hablamos de los degradados y cuando hablamos pues de los efectos varios que nos tiene CSS3, que luego los navegadores los han implementado utilizando una serie de prefijos propietarios. Pues en este caso nos ocurre exactamente lo mismo. Así que nosotros debemos contemplar las diferentes posibilidades para que no nos encontremos que a la hora de abrir nuestra aplicación en determinado navegador no encuentre a indexeddb. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable que es indexeddb, crearla.
y lo primero que vamos a asignarle es el valor que se supone que tiene que existir, que es window indexedb. Si no existiera este objeto declarado, necesitaremos empezar a contemplar las posibilidades, ¿vale? Ahora mismo un navegador moderno tiene indexedb, que es lo mismo que decir window.indexedb, ¿vale? Es como si fueran sinónimos. Pero si estamos utilizando, pues, por ejemplo, un Firefox en el que están las primeras implementaciones de indexedb, no tendremos este objeto disponible, tendremos otro utilizando su prefijo propietario. Pues entonces será window.mov indexedb. En el caso de que estemos con Chrome, con Safari o con Opera, puede ocurrirnos que en vez de indexedb tengamos disponible el window WebKit indexedb. Y por último, si estamos en el Explorer, pues es probable que tengamos el ms indexedb. Entonces, gracias a esta línea, gracias a esta instrucción, conseguimos que indexedb esté disponible independientemente del navegador, siempre y cuando este implemente indexedb, ya sea con el nombre que tiene que tener o utilizando alguno de los prefijos propietarios de los navegadores. Entonces, ya con esto tenemos el objeto indexedb listo y disponible para trabajar con él. Lo primero que vamos a hacer con indexedb es crear una base de datos. La base de datos la vamos a llamar object. Sin embargo, nosotros queremos trabajar con el código una vez la página está disponible, una vez la página se ha cargado correctamente. Entonces nosotros debemos encapsular todo el código que vamos a generar en JavaScript, todo el código que se va a encargar de crear la base de datos y de crear la tabla que vamos a incorporar a esa base de datos. Una vez todo eso, tenemos que encapsularlo en una función, y esa función será llamada cuando el evento onload se dispare. Entonces aquí tenemos varias formas de hacerlo, pero como la finalidad de este artículo es hablar de indexedb y no de los eventos y de los disparadores, simplemente vamos a colocar el atributo onload dentro del body y vamos a llamar a una función que llamaremos startdb. Y esta función tiene que existir dentro de nuestro código JavaScript. Entonces creamos nuestra función startdb. ¿Vale? Entonces cada vez cuando el documento se cargue, entrará el navegador en la función startdb y trabajará con ella. En startdb lo que vamos a hacer es poner la instrucción que cree la base de datos, y que, si esa base de datos ya exista, acceda a ella, y para poder empezar a trabajar con esa base de datos. Lo que en MySQL sería un create database y un use la base de datos que corresponda. Entonces, eso lo vamos a hacer en indexedb gracias al método open. Indexedb, escribimos indexedb.open. Y este método recibe dos parámetros. El primer parámetro es obligatorio, que es el nombre de la base de datos que queremos abrir o crear, y el segundo parámetro es opcional, que es la versión. Nosotros vamos a crear la base de datos open, de object, y la vamos a crear en su versión 1. Aunque pueda resultar extraño, el método para abrir una base de datos y el método para crearla es básicamente el mismo, porque realmente lo que estamos haciendo aquí es decirle indexedb, necesito que me abras la base de datos object. Si esa base de datos no existe, me la vas a crear y luego me vas a devolver el resultado de esa conexión. Y en el caso de que la base de datos ya exista, pues entras en ella y me devuelves el resultado de esa conexión. Vale, es lo que hace. Es importante tener en cuenta lo de que devuelve el resultado de la conexión. O sea, este método se ejecuta y nos va a devolver información. Esa información que nos devuelve es el conector, por así decirlo, a la base de datos. O sea, es la conexión activa. ¿Vale? Entonces, la información que nos va a devolver es la conexión activa. Necesitaremos esa conexión activa para ir trabajando sobre ella. Nosotros ahora, si queremos crear, después de decir, bueno, ya he creado mi base de datos object, ahora quiero crear una tabla. Tengo que decir, bueno, pues voy a crear una tabla, escribiría la instrucción que fuera, indexedb.createTable,
no es esta, ¿vale? No es esta como se hace, pero bueno, y pondría pues el nombre de la tabla, bla, 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 bla. Pero yo necesito decirle sobre qué base de datos me vas a hacer esa instrucción, esa tarea de crearme la tabla, ¿vale? Entonces, y eso es lo que conseguimos con lo que nos devuelve IndexedDB Open, que nos devuelve esa conexión activa a la base de datos. Por lo tanto, nosotros vamos a crear una variable active que recogerá el resultado de abrir, creando o no, la base de datos object. Bueno, además del primer parámetro, que todos pues entendemos que hay que darle un nombre a la base de datos, tenemos el segundo, que era el de la versión. Aunque pueda llevar a confusión, ¿vale? Uno pueda pensar que podemos tener la misma base de datos en diferentes versiones, porque yo ahora digo, bueno, me abres la base de datos object en la versión 1 y luego cambio este 1 por un 2 y vuelvo a cargar la página. Entonces me crea la base de datos object en su versión 2. Y podríamos pensar, voy a un lado, voy a tener la versión 1 de object y por otro voy a tener la versión 2 de object. Sin embargo, eso no es así. Solo vamos a tener una base de datos por nombre. O sea, independientemente, lo que va a ocurrir cuando pasemos de la versión 1 a 2 es que se pueden ejecutar unas instrucciones determinadas y la información que tengamos en la versión 1 se pasa a la otra versión y simplemente dice, bueno, pues ahora mismo la base de datos object que tenemos es un 1 de versión, es la 2 en vez de la 1, pero no van a estar las dos, solo almacena una base de datos. O sea, son un nombre de la base de datos. No vamos a tener varias versiones. Es una base de datos independientemente de las versiones que nosotros hayamos tenido o utilizado. Vale. Podría también pensarse que, hombre, si al final el hecho de cambiar de versión no conlleva tener diferentes versiones de la base de datos, ¿para qué tenemos ese parámetro? Pues la idea de tener ese parámetro de versión es que en el momento en que una base de datos se crea o se cambia de versión, hay una función, hay un método que nosotros podemos declarar sobre nuestra conexión activa, que bueno, vamos a llamarla en vez de Active Database, que igual es más claro, ¿vale? Podemos declarar unos métodos sobre database que se ejecutarán cuando la base de datos se crea por primera vez o cuando existe un cambio de versión. Esto es importante porque nos va a permitir crear la estructura inicial de tablas cuando la base de datos se cree y también nos va a permitir alterar la estructura de tablas cuando exista un cambio de versión, porque conseguiremos ejecutar una serie de instrucciones concretas. Bueno, para hacer eso, ¿vale? Para indicar que hay cosas que hacer, tenemos nuestra función. En nuestro ejemplo tenemos la base de datos creado y ahora nosotros necesitamos incorporar información a esa base de datos. O sea, necesitamos crear las tablas. Para crear las tablas, como se trata de una creación de la base de datos, sabemos que se va a ejecutar un método si este está definido en database, que es el que ha recogido nuestra conexión activa a la base de datos. Y ese método se llama onUpgradeNeeded. Entonces, si nosotros escribimos database onUpgradeNeeded, y hacemos función y la cerramos, y aquí ponemos alert hola. En el momento en que ejecutemos este código, irá a leer el StarDB. En el StarDB creará la base de datos en su versión 1. Como está creándola por primera vez, o en el caso de que hubiera un cambio de versión también ocurriría, pero como está creando por primera vez, va a ejecutarse el método onUpgradeNeeded y vamos a lanzar nuestra alerta hola. Vamos a probarlo un momentito para ver que esto realmente ocurre así. Nosotros vamos a abrir el navegador y entramos en localhost y entramos en ella. Vamos a ver, vemos que nos da un pequeño error. Vamos a comprobar que tengamos todo bien. Tenemos un error de JavaScript y que nos está diciendo que StarDB no está definida. Entonces vamos a ver que tenemos mal escrito. StarDB.
es que hemos escrito mal el nombre de la función. StartDB y aquí es StartDB. Vale, bien. Entonces ahora ya, salvo que tengamos algún otro problema de sintaxis, al actualizar la página debería salirnos la alerta que hemos colocado un código. Actualizamos y vemos como ya tenemos nuestra alerta hola. Esta alerta hola se ejecuta porque hemos creado la base de datos y como la hemos creado, el código IndexedDB hace que se ejecute la función onUpgradeNeeded que tenemos asociada a database. Vale, entonces si ahora nosotros aceptamos la alerta y volvemos a cargar la página, vemos como ya nos sale esa alerta. Por mucho que recarguemos, la alerta no sale. ¿Por qué? Porque la base de datos object ya existe. Y como ya existe, no la crea. Y al no crearla, no entra en onUpgradeNeeded. Sin embargo, si en vez de 1 colocamos 2, y ahora si actualizamos, sí se va a crear, sí se va a entrar en onUpgradeNeeded porque hemos llevado a cabo un cambio de versión. Vale, entonces si ahora nosotros actualizamos, vemos cómo entra de nuevo en la función, en el método onUpgradeNeeded, porque hemos cambiado la versión de nuestra base de datos. Y ahora si volvemos a actualizar, pues ya no pasa nada, porque estamos abriendo la base de datos object en su versión 2, que es algo que nosotros ya tenemos almacenada. ¿Vale? Y si volvemos a cambiar la versión 1, vemos que tampoco entra, ¿vale? Porque la versión 1 ya existe, aunque no la tengamos almacenada, ya pasó por ahí. Estamos en la 2, hemos vuelto a la 1, pues no, tiene que volver a ejecutarse el onUpgradeNeeded, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar el navegador para que desaparezca nuestra base de datos. Vamos a cerrarlo y vamos a volver a abrirlo. Vamos a volver a abrir el navegador y vemos como al entrar en localhost vuelve a salirnos la alerta. Vale, IndexedDB es una base de datos persistente. ¿Vale? O sea, al cerrar el navegador, la información que tengamos en nuestra base de datos en IndexedDB no desaparece. ¿Vale? Es persistente. A nosotros nos ha desaparecido porque estamos abriendo el navegador en modo incógnito. Entonces, cuando abrimos un navegador en modo incógnito, una de las características que tiene este modo es que al cerrarlo se eliminan los temporales, se eliminan las cookies y se eliminan, por supuesto, tanto el local storage como el session storage y el IndexedDB. ¿Vale? Sin embargo, esto abriéndolo desde un navegador normal no pasaría, ¿vale? La información se mantendría porque estamos hablando de algo persistente. Bueno, vamos a volver a cerrarlo y vamos a dejarlo abierto sin colocar la dirección todavía para que se ejecute correctamente el código de la creación de la base, de las tablas de la base de datos cuando entre. Ahora que vamos a verlo. Bien. Bueno, sabemos que este método se va a ejecutar siempre. Además, tenemos dos métodos que también podemos definir sobre database, que es el onSuccess y otro que es el onError. Vale, bueno, esto significa que si durante el proceso de creación de la base de datos o de apertura de la base de datos se produce algún error, el sistema ejecutará el código que tengamos dentro de esta función, de la función onError asignada a database. En el caso de que todo funcionara, todo ocurriera correctamente y se creara la base de datos bien y se ejecutara si corresponde el onUpgradeNeeded y no hubiera ningún tipo de error, entonces si todo fuera correcto se ejecutaría el onSuccess. Entonces, lo que significa. Por lo tanto, antes de seguir, si podemos colocar aquí un par de alertas. Aquí, por ejemplo, informando que la base de datos se creó correctamente, o sea, la base de datos cargada, database loaded. Y en caso de error, pues vamos a colocar también un mensajito y en este caso pondremos, a ver, alert error loading database. Muy bien, vamos ahora con lo que nos importa y nos interesa, que es el onUpgradeNeeded. En este método, en esta función,
es donde vamos a crear nuestras tablas, la tabla que vamos a crear sobre la base de datos Object. Bueno, en IndexedDB no trabajamos con tablas, ¿vale? Es una de las diferencias importantes y que igual puede hacer que el funcionamiento sea un poco extraño respecto a una base de datos más clásica, más tradicional, como podría ser MySQL. IndexedDB es un sistema de base de datos que se organiza por almacenes. En vez de tablas, lo que tenemos son almacenes. Y en vez de el contenido de estos almacenes, en vez de ser una entrada de datos, ¿vale? En vez de ser tuplas, en vez de ser filas, como es en una tabla de MySQL, donde nosotros ponemos luego un insert into y decimos, bueno, vas a insertar estos valores. En IndexedDB, en los almacenes, lo que guardamos son objetos, ¿vale? IndexedDB funciona como con almacenes de objetos en vez de tablas. Entonces, la información que se almacena en los almacenes son objetos, por lo tanto es una información estructurada. En una base de datos, la información que almacenamos no tiene por qué tener una estructura, aunque debería tener una lógica, una entidad, pero sin embargo no es necesario. Podemos tener datos guardados y luego la aplicación es la que se encarga de darle un sentido a esos datos, a darle una estructura. En el caso de IndexedDB, como ya trabajamos con objetos, se sobreentiende que vamos a trabajar con información estructurada, porque para eso son objetos, y vamos a poder almacenar pues lo que es un objeto tranquilamente. Todo lo que se puede hacer con un objeto y todo lo que es un objeto se puede almacenar en estas tablas, que realmente son almacenes de objetos. Entonces, bueno, aclarado esta duda, o sea, aclarado este punto y teniendo muy presente que IndexedDB trabaja con objetos almacenados y no trabaja con tuplas en una tabla, vamos a crear nuestro almacén, ¿vale? Nuestra tabla, un almacén de objetos. Lo que vamos a hacer en esta pequeñita aplicación es guardar información de gente, ¿vale? Entonces guardaremos objetos de tipo persona, objetos personas, aunque en JavaScript no tenemos clases, entonces no tenemos objetos de tipo tal. Lo que vamos a hacer es almacenar objetos que contengan información estructurada de personas. Entonces aquí, dentro de un GoogleInide, lo que vamos a hacer es crear nuestro almacén people, que es como vamos a llamarlo. Para crear este almacén necesitamos crearlo sobre la base de datos, sobre database. Entonces necesitamos recuperar el resultado de producirse esa conexión a la base de datos Object. Y necesitamos recuperarlo para trabajar sobre él. Entonces lo que hacemos es crear una nueva variable que vamos a llamar active, y aquí vamos a obtener el resultado de la apertura de la base de datos. Entonces vamos a llamar a database, pero no vamos a recuperar database entero, vamos a recuperar el resultado, por eso vamos a llamar a database result. Y entonces dentro de active tendremos el conector con nuestra base de datos Object. Teniendo ya nuestro conector abierto, lo que necesitamos es decirle crea un almacén. Entonces, para crear un almacén de objetos tenemos que llamar a active, porque vamos a hacerlo sobre la base de datos Object, y vamos a decirle qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es crear, o sea, create un almacén de objetos, create object store. Y este método recibe dos parámetros, 1 y 2. El primer parámetro que va a recibir es un string y va a ser, por supuesto, el nombre que queremos darle a ese almacén, people. Es el nombre que queremos que tenga. Y el segundo parámetro son las opciones de ese almacén. Entonces, este segundo parámetro no es un string, es un objeto. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle aquí options, y options lo vamos a definir arriba. Vamos a crear la var options, y es un objeto. Lo que recibe aquí es un objeto, por lo tanto creamos un objeto en JavaScript que se crea así, con las llaves. Es una de las formas de crear un objeto. Y este objeto puede tener dos propiedades. La primera es keypath. Y la segunda propiedad es auto increment.
¿vale? Hay que tener en cuenta que aunque estemos hablando de almacenes de objetos, estamos también hablando de una base de datos, IndexedDB, y es una base de datos indexada, ¿vale? Entonces, nuestros almacenes de objetos lo que hacen es almacenar información, y esa información la almacenan indexada. Eso significa que tenemos índices, igual que en MySQL tenemos índices, y el índice más importante de una base de una tabla o de un almacén de objetos es su primary key, su clave primaria. Va a ser esa propiedad que se va a utilizar para indexar, para almacenar, para organizar el contenido que se incluye en el almacén de objetos. Y eso es lo que significa KeyPath. En KeyPath le tenemos que pasar el nombre de una propiedad que todos los objetos que van a estar almacenados, van a estar guardados en nuestro almacén, tienen que tener. Y esa propiedad nosotros vamos a llamarla ID, ¿vale? Como se suele hacer en las bases de datos, solemos crear una tabla, a esa tabla le asignamos un ID, ese ID suele ser un número entero de 10 o 11 caracteres de longitud, suele ser un signet para evitar números negativos, y además suele ser un valor autoincremental, de forma que nosotros, cuando insertemos contenido en esa tabla, no indicamos habitualmente cuál es el valor de ese campo, porque el valor de ese campo es autoincremental. Eso significa que cuando hagamos la inserción, el MySQL, por ejemplo, si estuviéramos usando MySQL, diría, vale, ¿cuál es el último ID que se ha insertado? O sea, el último ID que se insertó ha sido el 13, pues ahora necesito insertar el 14, y esa entrada que creamos se creará con el identificador 14. Eso es un autoincremental. Entonces, con autoincrement como propiedad de nuestro objeto options, vamos a indicarle un valor, y el valor va a ser un booleano, va a ser true o false, de forma que indicamos si ese KeyPath, si esa clave primaria va a ser autoincremental o no. Nosotros vamos a ponerlo como true, pero podríamos decir false. En caso de decir que dijéramos false, cada vez que se insertara un nuevo objeto en nuestro almacén deberíamos incluir la propiedad ID con su valor, ¿vale? En caso de que sean true, no hay que pasarle la propiedad y el valor, porque ya se va a encargar IndexedDB de hacerlo por nosotros. Con una clase primaria, lo que vamos a asegurarnos es que no van a existir dos objetos que tengan el mismo valor para la propiedad ID, y además será la propiedad ID la forma por defecto de organizar el contenido, ¿vale? Cuando vayamos a recuperar por defecto un objeto en concreto, le tenemos que decir que me vas a dar el objeto cuyo ID sea la 4. Lo mismo, ¿vale? Es lo que significa una clave primaria. Cuando vayamos a buscar la información, la va a ordenar también en función de esa clave primaria. Entonces, bueno, con esto ya tendríamos nuestra base de datos object creada y nuestro primer almacén de objetos people también creado. Sin embargo, necesitamos más información sobre ese almacén de objetos people, ¿vale? Por un lado, hay que tener en cuenta que esto no es como una SQL. Nosotros no vamos a ir definiendo las propiedades, las características de los objetos que se van a almacenar. En MySQL, cuando creamos una tabla, decimos, bueno, pues esta tabla people tendría pues un ID, tendría un campo name, que sería un varchar, tendría un campo surname, que sería otro varchar para nombre y apellidos, tendría un campo DNI para el DNI, que sería un char de 9, creo que son 8 dígitos y una letra. Ahí le diríamos toda la información. Este puede ser nulo, este puede no ser, no tiene por qué ser nulo, hay un valor por defecto. Todo esto que se hace en las sentencias de creación de tablas en SQL. En el caso de IndexedDB, nada de esto se lleva a cabo, ¿vale? Nosotros no vamos a decirle la estructura de los objetos que se almacenan. Eso es cosa nuestra, ¿vale? Nosotros vamos a poder tener almacenado un objeto que tenga la propiedad ID y que tenga la propiedad name, y podremos tener otro objeto almacenado que tendrá la propiedad ID, o sea, tiene que tenerla porque es la clave primaria, pero no tenga la propiedad name, tenga la propiedad apellido o nombre, ¿vale? Eso puede existir. No hay ningún tipo de control, ningún tipo de limitación en ese sentido. Lo que sí tenemos son índices a mayores, ¿vale? No solo tenemos la clave primaria, tenemos más índices. El índice en IndexedDB es muy importante.
Porque nosotros, en una base de datos cualquiera, podemos hacer una consulta sobre cualquier campo y nos va a funcionar. En IndexedDB vamos a recuperar la información en base a un índice. O sea, nosotros si queremos recuperar todos los objetos que hay en almacén people, va a utilizar por defecto el índice que hemos creado como clave primaria, la propiedad ID. Si nosotros quisiéramos sacar esa misma información, pero querríamos que esos objetos nos salieran ya ordenados por el nombre que tienen, por el valor que tienen en la propiedad nombre, tenemos que tener previamente un índice creado para esa propiedad. Si nosotros quisiéramos sacar la información de una persona y lo que tenemos para obtener esa información no es el ID, sino que es el DNI, por ejemplo, necesitamos también un índice creado para poder obtener un objeto en función de el DNI, porque no es una clave primaria. Además, nosotros también, en el caso del DNI, tenemos que contemplar que no pueden existir dos objetos iguales, bueno, no pueden existir dos objetos que tengan por DNI el mismo número, la misma cadena, porque el DNI es algo único, es un identificador único de una persona. Por lo tanto, no vamos a tener dos objetos dentro de nuestro almacén people que compartan DNI, no puede ser. Entonces, esta serie de restricciones en IndexedDB sí se pueden llevar a cabo, y se pueden llevar a cabo gracias a los índices, porque podemos crear índices. Así que ahora lo que vamos a hacer es crear dos índices, el índice para el nombre y el índice para el DNI. Para crear índices, nosotros tenemos que decirle sobre qué almacén se va a crear ese índice, ¿vale? Cuando hemos ejecutado el createObjectStore, le hemos dicho el nombre del almacén que queremos crear y las opciones. Las opciones es el keepath y el autoincrement, no son los índices. Los índices que queremos crear se lo tenemos que decir de otra manera. Lo decimos con el createIndex, que va a recibir una serie de parámetros. Pero hay que decirle sobre qué se crea ese índice. Y ese índice se crea sobre el almacén people, sobre esto que tenemos aquí. Así que nosotros vamos a crear una variable object a la que vamos a asignarle el resultado de crear el almacén. Se crea un almacén people y el resultado de crearlo va a la variable object, de forma que en object tenemos el almacén people. Así que ya podemos decir que sobre almacén people, sobre object, queremos que se cree un índice. Y ese índice va a tener un nombre. Y ese nombre es, vamos a colocarlo, by name, que es el primer parámetro. Vale, todos los índices en MySQL también tienen un nombre. Lo que ocurre es que en MySQL, por ejemplo, podemos obviar ese nombre y se encarga el sistema de crearlo por nosotros. Y una cosa es el nombre y otra cosa son los campos que se incluyen, o el campo que se incluyen en el índice correspondiente. Vale, son cosas diferentes. Entonces, por un lado decimos que vamos a crear un índice que va a llamarse by name, y ese índice se va a crear en base a una propiedad de los objetos, y esa propiedad va a ser name, de forma que vamos a tener objetos con una propiedad ID y también van a tener otra propiedad que va a ser name. Y por último tenemos también una serie de opciones, un options, que vamos a ponerlo pues ya así porque es un objeto. Vale, recordad que los objetos los podemos definir así. Y por ejemplo aquí en options, que lo hemos colocado como crear una variable y luego hemos pasado, como la variable no se va a utilizar para nada, directamente solo se va a utilizar para pasárselo como parámetro a createObjectStore, lo que podemos hacer es evitarnos la creación de la variable y directamente colocarla como parámetro. ¿Vale? Y esto funciona también sin problemas y funciona perfectamente. ¿Vale? Entonces también aquí vamos a hacer lo mismo. Como es un objeto, tiene una propiedad y un valor. La propiedad que puede recibir es unique. Y el valor que va a tomar es un booleano, que será verdad o mentira, true o false. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es decirle si el índice que va a crear es único o no. Nosotros en el caso de nombre vamos a colar, en el caso de by name vamos a colocar que no es único. ¿Por qué hacemos eso? Pues hacemos eso porque el campo nombre no es único. Nosotros podemos tener dos objetos de personas diferentes almacenados en nuestro almacén people
que tengan el mismo nombre, que se llaman José. Podemos perfectamente, ¿vale? O que se llamen Diego, no hay ningún problema. Tenemos que poder permitirlo, porque si no, pues solo podría haber un Diego en nuestro sistema y no puede ser. El nombre no es un valor único como característica de una persona. Sin embargo, el DNI sí que lo es. Por eso cuando creemos el objeto, cuando creemos el índice, create index, sobre nuestra base de datos people, y ese índice sea el byDNI, que va a utilizar la propiedad DNI, sí vamos a indicarle que es un valor único. Por lo tanto, unique es igual a true. Y con esto ya conseguimos que nuestra tabla, nuestro almacén de objetos, tenga una clave primaria, que es el ID, y tenga dos índices más, uno que es byName, que será un index, lo que sería un index en MySQL, y otro que es byDNI, que sería un unit key en MySQL, una llave única. Y con esto ya tenemos nuestro documento HTML hecho. Ya tenemos nuestra primera parte de la aplicación, en la cual lo que hacemos es crear una base de datos, la base de datos object. Una vez la base de datos se crea correctamente y esta se hace por primera vez o conlleva un cambio de versión, se ejecuta el método onUpgradeNeeded. En este método recuperamos la conexión activa con el database result. A esa conexión activa le creamos el almacén de objetos, nuestra tabla, el almacén people, diciéndole que va a tener una clave primaria que va a ser la propiedad ID y que va a ser un valor incremental. Además, sobre este almacén people creamos dos índices mayores, el índice byName y el índice byDNI, que utilizarán la propiedad name y DNI respectivamente, y en el caso del primero no será una llave única, pero en el caso del segundo sí. Y por último, ya si todo esto que acabamos de comentar funciona correctamente, se ejecutará el onSuccess, lanzándonos la alerta de que la base de datos se creó correctamente, y en caso de que hubiera algún error se lanzaría el onError, ¿vale? Y nada más, simplemente eso. Así que vamos a probarlo. Si hemos escrito todo bien y no tenemos ningún problema de sintaxis, esto debería funcionar. Vamos a nuestro navegador, escribimos localhost y damos a enter. Vemos como ya tenemos nuestro mensajito, nuestra alerta, diciéndonos que el database loaded se lo cargó correctamente. Y ya con esto hemos conseguido nuestro objetivo en este vídeo: crear una base de datos y crear un almacén de objetos asociados a esa base de datos, que es de tipo IndexedDB, y eso significa que estamos trabajando con una base de datos indexada a través de HTML5 y que es una base de datos persistente, ¿vale? O sea, todo esto es del lado del cliente. Lo que significa es que en el ordenador de la persona que accede a esta página, en este caso, o a esta aplicación, se va a crear un fichero que va a ser donde se almacene la base de datos object, y en su interior tendremos un almacén de objetos people, ¿vale? Y este almacén de objetos se va a comportar como aproximadamente cómo se comportan las colecciones en otros lenguajes de programación, como puede ser C# o Java, ¿vale? La gente que está acostumbrada a esos lenguajes entenderá perfectamente el concepto de almacén de objetos, porque es una colección. Sin embargo, los que estén acostumbrados a PHP como lenguaje, pues igual les cuesta un poquito más, porque el concepto de colección no existe en PHP, ¿vale? La colección sería algo así aproximado a lo que es un array en PHP, con un poquito más de lógica, ya que en vez de simplemente meter los valores, tienes métodos que agregan los valores por ti, ¿no? Y bueno, y con esto ya tenemos el primer vídeo sobre IndexedDB. Espero que no haya sido muy difícil y que haya sido entretenido. Cualquier duda que tengáis, o si te surge alguna duda o quieres preguntar algo, puede hacerse a través de los comentarios del canal de YouTube, o ir al artículo del blog y allí dejar constancia de la duda, de la pregunta, y en cuanto tenga un rato intentaré, como intento hacer siempre, responder de la forma más clara y resolutiva posible. Ya en siguientes vídeos lo que vamos a seguir mirando, en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es cómo crear contenido en nuestra base de datos en IndexedDB, cómo agregar objetos a nuestro almacén people, porque bueno, ahora mismo
Lo único que hemos hecho ha sido crear una base de datos, crear un almacén, pero no estamos haciendo nada más. De nada nos sirve tener este código si no podemos agregar objetos, y de nada sirve agregar objetos si no podemos luego recuperarlos, modificarlos, listarlos. Estaríamos hablando de algo que no tiene ninguna finalidad, ninguna utilidad, ¿vale? Sin embargo, bueno, es mejor ir poco a poco. En DSDB es algo que igual, si estás en el mundo de la programación web, es un poco diferente y un poco difícil de entender, aunque realmente al final son cosas muy sencillitas, pero siempre hay que pasar ese pequeño periodo de adaptación. Entonces es mejor, yo considero mejor dividirlo en varios vídeos que solo hacer uno con toda la información de golpe y que luego pues al final todo sea un caos y no queden los conceptos claros, ¿vale? Entonces ya en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo agregar objetos a nuestro almacén People que ya tenemos correctamente creado. Lo dicho, cualquier dudita, tenemos foros, tenemos canal y tenemos el resto de vías de comunicación.